¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan de nuevo en Expedientes TVC. Déjeme decirle que hoy vamos a retomar un serial que iniciamos en noviembre con Mexicanos Primero, hablando de un tema que es verdaderamente nodal, la educación en México. Y más ahora que nos aventaron en la cara a la OCDE la reprobación a un sistema que se le ha llamado, y así lo subrayamos nosotros también en TVC, un sistema fallido. Y para hablar de ello nos acompaña en esta oportunidad Juan Alfonso Mejía López, director general adjunto de Mexicanos Primero. Juan Alfonso, un gusto saludarte. Es un gusto saludarte y estar en Expedientes, Paco. Muchas gracias. En noviembre platicamos con David Calderón, que él es el director general de Mexicanos Primero, y hablamos someramente sobre el entorno general de la educación. Y ahora, bueno, pues nos cae prácticamente encima esta reprobación de la OCDE. Yo de entrada te pregunto, ¿qué tan importante es esta prueba PISA? ¿Es realmente un termómetro? Muy buena pregunta. PISA la presentan los 35 países que son miembros de la OCDE, más países invitados, sistemas educativos invitados. En esta ocasión, 2015, son 70 países, la muestra fue 72, pero hubo 2 que la muestra falló. ¿Por qué es importante evaluar? Porque te permite monitorear. ¿Qué tan importante es PISA? PISA mide habilidades, no mide conocimientos. Eso es, si tú simplemente memorizas y llegas a presentar PISA, eres uno de esos jóvenes que tiene 15 años en la primavera del 2015, en el otoño del 2015, entonces, y llegas habiendo memorizado, lo más probable es que te vaya muy mal, que ubiques uno de esos lugares entre el 0 y el 1, son 6 niveles, 5 y 6 siendo lo más destacado, y entonces al medirte habilidades te dice qué sabes hacer con lo que supuestamente sabes. Entonces PISA no solamente te permite ir monitoreando el aprendizaje, sino te permite saber cómo puedes desenvolverte afuera en este mundo que hoy nos rodea en pleno siglo XXI y ver hasta dónde no es una lógica de competencia necesariamente entre países, te permite descubrir prácticas. Entonces te dice, no solamente es el currículo, sino cuáles son las buenas prácticas que existen detrás del desempeño educativo. Vamos, los parámetros son los adecuados, no es una prueba simple, valga el término, no es una reprobación que digas, bueno, pues ni siquiera la tomo en cuenta. Matemáticas, ciencias, lectura. ¿Así de crudo es el resultado para México? El resultado para México creo que es más crudo que nada más ubicar lo que pasó en 2015. ¿Qué pasó en 2015? Donde se evalúan siempre los 3 dominios como tú mencionas, pero hay uno al cual se le da preferencia y en este año fue ciencia. ¿Por qué más crudo que hablar de 48% que están en 0 de los jóvenes en México? ¿O por qué más crudo de cuando juntas 0 y 1, estás hablando de 83%, es 8 de cada 10 jóvenes en México no sabe utilizar o no sabe aprender con la ciencia. Ya no aprender ciencia, sino aprender con la ciencia. Sí. 8 de cada 10. Los resultados para lectura y matemáticas son bastante similares, rondan 79 u 83%. Pero yo te decía, probablemente no es nada más el resultado del 2015, sino no me digas dónde estás, sino cómo te estás moviendo. Y entonces cuando haces un recuento histórico desde el 2000, dices, bueno, hoy nos fue mal, muy mal, pero ¿cómo veníamos? Veníamos mucho peor. La verdad es que la lectura del mucho peor es que estamos igual que en el 2000. Sin avance. Pero cuando digo igual, es igual. Una de las críticas que suelen hacerle a PISA es no compares a México con Francia, con Noruega, con Finlandia, porque sería injusto. Sí. Aquí no hay escuelas con una infraestructura como la que tienen allá, aquí no se invierte de la misma forma. Hay que decir una cosa nada más, en México invertimos mucho
en el tema de los alumnos, pero no necesariamente quiere decir que invertimos en el alumno. Eso es, de los $27,000 que se invierten, solamente 24,000 de ellos se van en salarios. Entonces te quedan 3,000 realmente para pensar en el alumno. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando hablas de estas comparaciones? Cuando tú tomas cómo se han ido moviendo los países o los sistemas educativos desde el 2000, literalmente puedes ubicar que México no se mueve. Y no se mueve desde el 2000, porque cuando puede haber variado su puntaje, el tema es que el de otros se movió todavía mucho más. Y luego cuando pasas a países, por ejemplo, que no tienen nada que ver con Francia o con Noruega, ¿no? Vietnam. Vietnam es en la tabla, en el ranking, donde México aparece como número 56. 56. ¿Ok? Vietnam es el número 1. Vietnam hace 6 años, Paco, tenía un Producto Interno Bruto per cápita de alrededor $1,500. Hoy tiene $6,000. México, aún así, tiene $10,500. Y entonces, ¿cómo te explicas que el tema de Vietnam aparezca en el número 1 y México, de manera persistente y consistente, aparezca siempre en el fondo de los países de la OCDE? El fondo es el último siempre. Y nos estamos viendo bondadosos cuando hablamos de 15 años. Claro. Porque tiene 15 años que se aplica la prueba PISA. Para atrás, yo creo que los resultados serían prácticamente los mismos. Y aquí mi pregunta es, si no me recuerdo, Claudia X González mencionó el tema de señalar a Felipe Calderón, a Fox y a Elbester Gordillo como los culpables. Como los culpables de esos 15 años. Pero para atrás viene todo el PRI. A ver, aquí hay un tema históricamente, y es que habría que reconocer, comentarlo y compartirlo con tu auditorio, que durante mucho tiempo todos volteamos para otro lado, todos. Y el tema educativo permanecía simplemente rezagado en nuestros intereses. Y entonces, durante ese vacío, hay vacíos que tú sabes siempre van a ser llenados, y fueron cubiertos. Cubiertos quizás en su máxima expresión durante algunos años, sí, como los que tú puedes mencionar, los últimos 15. Poniendo en contexto esta declaración sería, a ver, la prueba de PISA 2015 evalúa el proceso de transformación educativa que estamos viviendo en México, es decir, la modificación del artículo 3º, y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque los jóvenes que presentaron PISA son jóvenes que nacieron en el 2000 y entraron, ahí nacen con Fox, entran a primaria con Calderón. Y entonces se forman educativamente del 2006 al 2015 durante los años de la administración tanto de Felipe Calderón como de Vicente Fox. Y son un sistema que no ha cambiado. Así es, pero es un sistema que viene desde atrás. Desde atrás, claro. ¿Okay? Entonces, eso hay que ser a todos les toca muy claro. Un pedacito, a todos nos toca un pedacito de lo que hoy nos aventaron en la cara la OCDE. Yo creo que, sin duda, la OCDE nos recuerda no solamente dónde está México con respecto al mundo, sino dónde estamos con respecto a nosotros mismos. Así es, así es. Ahora, el secretario se defiende, valga el término, y dice, sí, lo aceptamos, estamos mal, México no se ha movido, pero ya dimos un paso con la reforma educativa y empezaremos a ver resultados tal vez en 10 años para que se madure. ¿Es tanto el tiempo para maduración? El México del siglo XX tuvo, yo creo, por lo menos alrededor de 4 grandes reformas educativas, constitucionales. Esta es una gran reforma, sería la quinta y la primera del siglo XXI, y yo creo que hay que abrazarla. Es una reforma que en su diseño es bastante positiva. Entonces, perfectible. Toda reforma es perfectible y toda reforma es criticable porque busca aliviar una injusticia social. Entonces, cuando vemos grupos distintos que están en contra del proceso de transformación, insisto, es que toda reforma quiere aliviar una injusticia social. Entonces, es normal hasta cierto punto que existan esos jaloneos. Sin embargo, no nos confundamos. El gran tema es, ¿dónde están los niños?
¿quién está pensando en los niños? O antes de pensar en los niños, piensas en términos políticos, electorales, laborales o financieros. Entonces, ¿dónde están los niños? Hay que tomar con claridad tu pregunta, decirlo, a ver, la próxima prueba PISA, que se presentará en 2018, tendrá a los jóvenes que entonces la presenten 4 años que habrán vivido el proceso de transformación educativa. Se debe esperar una mejoría, hay que ser claros, porque PISA 2015 es el punto de partida para evaluar la modificación al artículo 3º constitucional. Sí, y déjame decirte, a lo mejor los resultados no son tan halagüeños. ¿Por qué? Porque si bien hace 2 años se puso en marcha la reforma educativa, una reforma, y lo discutimos en algún momento tomando un café, Juan Alfonso, es más una reforma laboral al principio, y ahora se está trabajando en lo que es propiamente lo educativo, ¿sí? Con algunos tropezones, con algunas situaciones difíciles. 4 años, vamos a ver si es cierto. Y estamos hablando de contenido, que es parte de lo más importante de estos cambios, pero también de infraestructura fundamental, y también de que la educación, y lo acabas de mencionar, deje de ser un objeto de deseo de camino político y que no de resultados. Si te parece, vamos a hacer una pausa en Expedientes TVC. Ya hablamos de PISA y vamos a hablar de una herramienta de Mexicanos Primero, que también nos va a mostrar cómo estamos, en dónde estamos parados en términos de educación en nuestro país. Regresamos, no le cambie. Los resultados en la pública y en la privada son igual de malos. Gracias por continuar con nosotros en Expedientes TVC. Estamos hablando de la educación en México con Juan Alfonso Mejía López. Él es el director general adjunto de Mexicanos Primero. Juan Alfonso, vamos a dejar, si te parece, ya hablamos de PISA, ya nos quedamos con nuestra reprobada internacional, y vámonos a lo interno. Más allá de esa prueba PISA, Mexicanos Primero tiene una herramienta que pocos conocen, creo yo, y que es vital, porque es una radiografía de cómo estamos en términos de educación. Y me estoy refiriendo al ICRE, las siglas de esta herramienta. Platícanos de ella. El ICRE es un índice de cumplimiento de responsabilidad educativa estatal, como bien lo dices, ICRE, que nos ayuda a saber, a partir de la ley, de la modificación del artículo 3º, nos ayuda... Parece que me estabas reconveniendo. Yo dije ICRE y es ICRE. Me recordó, no sé, a una niña que... No, pero no, tal cual. Y yo creo que son las malas costumbres decir ICRE, pero es sin duda estatal. ICRE, así claro. Es, ICRE. Entonces, para que no exista confusión, ¿verdad? Pero ¿qué hace este índice? Mide el cumplimiento que tienen los estados, ¿ok? ¿Con qué? Con el derecho a aprender que tienen los niños y las niñas de sus estados. Entonces, ¿qué es lo que mide? Es un índice compuesto, está armado en 2 dimensiones, una que mide específicamente los resultados. ¿Y qué es el resultado? Pues el aprendizaje y la permanencia. Y luego procesos que están alrededor del ámbito escolar y que entonces nos permite saber cómo y hasta qué grado está cumpliendo cada una de las entidades de la República. Ahora, déjame ser... No quiero poner un desorden, Paco, pero... Y el desorden ya está, ¿eh? Claro, porque el ICRE o el ICRE es importante en una situación como esta. PISA nos dice varias cosas. Entre el resultado, una de las cosas que nos dice es que no solamente estamos lejos del mundo, sino estamos lejos de nosotros mismos. Uno de los grandes temas que da a señalar son las desigualdades sociales que existen dentro de nuestro país. Y entonces llegó a decir incluso el propio secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, que México era uno de los países donde se encontraba menos disparidades o que era un sistema educativo más equitativo. Nosotros investigamos bien de qué estaba hablando y bueno, tiene toda la razón. México es el único país o el país donde más claro se ve que aquí salen mal los de la base y los de la élite. Sí. Entonces, no prepara bien ni a la base ni a la élite.
cuando tú dices, bueno, se verán los resultados en la próxima prueba PISA, depende del grado de profundidad con que implementemos la transformación. ¿Dónde se va a implementar esa transformación? En los estados. Y entonces, los gobernadores de la República son realmente el acelerador o el freno de la transformación. No solamente es el gobierno estatal, el gobierno federal, sino el gobierno estatal. Y entonces, por ejemplo, también hacemos un ranking para buscar la potencialidad que tiene un estado de acuerdo al capital con lo que cuenta, humano y social, y cómo sale evaluado. Y entonces cuando buscas la tabla te encuentras a Oaxaca, Chiapas, Guerrero, hasta Veracruz. El fondo. Y Veracruz ahí infiltrado entre estos tipos de estado, pero vemos también que corrupción y educación definitivamente no se llevan y están muy vinculados. Sí, entonces, yo creo que es muy importante compartir incluso con el auditorio que una cosa que PISA no hizo en esta ocasión fue medir, tomar una muestra que permitiera comparar a los estados. Y desde el 2000 México participaba en sí realizar comparaciones entre los estados y entonces analizar si el sistema educativo de Tlaxcala, cómo va en comparación del sistema educativo de Chihuahua. Esa serie histórica se rompió. Cómo se ha roto también la serie histórica que teníamos de enlace y ahora planea que decían que era 1 año, ahora son 2 años y ahora van en 3 años. Y entonces otra vez a la pregunta, ¿y esto le conviene a los niños? A los niños les conviene no tener claridad en los resultados de PISA de los jóvenes de Oaxaca o a los de Sonora. Y entonces queda claro que no es necesariamente un interés que tenga que ver con el derecho a aprender de los jóvenes de cada una de las entidades. Y entonces esperamos, y eso es lo que queremos, poner a disposición del público cómo está su estado, que conozca si existen, cómo van en el tema de liderazgo escolar, cómo van sus directores, por ejemplo, cuentan con directores porque algunos no. Tú lo mencionabas hace un momento, ¿cómo está la situación de la infraestructura en sus escuelas? ¿Cómo está, por ejemplo, uno de los grandes temas que es un tema mundial, es primera infancia? Primera infancia son de 0 a 6 años y está sumamente comprobado por la UNESCO que las posibilidades de aprender varían si tuviste la posibilidad de haber estado formativamente hablando desde primera infancia. En México, en ninguno de los estados son tomados en cuenta primera infancia. O los maestros. El tema de las tutorías es muy importante, probablemente todos, sin duda, yo creo todos, tuvimos alguna vez un tutor, alguien que te acompañó y sabemos lo importante que es. Bueno, existe un tema muy importante en el proceso de transformación educativa cuando se habla de maestros, que es tutorías. Prácticamente solamente 3 estados de la República pudieran estar cumpliendo medianamente con el tema de las tutorías. Eso quiere decir que les exiges a los maestros, los evalúas, pero los dejas solos. Entonces, no puede ser. Hay que mencionar que en este ranking, en el primer lugar, si hacemos el comparativo entre los 6 indicadores, que no quisiera entrar ahorita en tecnicismos, te pudiera decir que ninguno cumple con el derecho a aprender de los niños, ningún estado. Cuando combinas los 6 indicadores, ninguno va a cumplir, pero cuando empiezas a desglosar uno por uno, entonces obviamente existen disparidades y rankings muy precisos, y entonces podemos encontrar a Puebla en el número 1 en aprendizaje, a pesar que está en el nivel 7 de 10. Entonces, quiere decir que, como dicen en la tierra del ciego, el tuerto es rey. Bueno, Puebla ha hecho algunas cosas interesantes, sin duda. No permite todavía hablar de que los niños y jóvenes poblanos tengan su derecho a aprender garantizado, pero ciertamente es el que sale mejor evaluado de todos los sistemas educativos. Cuando hablamos de mejor evaluado, no quiere decir que esté bien. No quiere, sobre todo, eso yo creo es lo que hay que subrayar. Ningún estado cumple con el derecho a aprender, no es que hayan sido bondadosos, generosos, no, es un derecho. Y eso yo creo que es bien importante
comunicarlo a las familias y comunicarlo a los niños. Yo tengo una niña de 9 años y una de 10 y le pregunto, ¿tú sabes que estudiar es tu derecho? ¿Y qué representa para ti que alguien venga y te quite algo que te pertenece? Que te pertenece. Y entonces el niño o la niña toma una actitud, yo creo, por lo menos distinta, y está en nosotros. No es generoso que tengamos aulas bien acondicionadas, baños, que parece extraño hablar de eso, pero en este país es una realidad. Exacto. Luz, agua. Y la verdad es que alguien te está robando un derecho y existen responsabilidades. Fíjate que ahí, y lo platicábamos con David Calderón, el hecho de que la educación sea gratuita, entre comillas, es gratuita para usted, para sus hijos, pero tiene un costo. Tú hablabas hace un momento el presupuesto y en lo que se va el grueso de ese presupuesto. Entonces, sí tenemos derecho a exigir, y que ese derecho del que tú hablas también es parte de una exigencia de la sociedad. Nosotros solemos decir, nosotros me refiero como sociedad, mexicanos primero lo decimos diferente, pero hablamos de escuelas de gobierno. No son de gobierno. No son de gobierno. Las escuelas son de nosotros, son públicas. Y el interés de Mexicanos Primero es que la escuela pública justamente sea nuestro camino. Retomo PISA y la lógica de sus estados. Uno de los puntos fundamentales que muestra PISA es que la escuela privada en México no es opción, porque los resultados en la pública y en la privada son igual de malos. Y cuando tú controlas la variable incluso socioeconómica de las escuelas privadas, la escuela pública sale mejor evaluada. Y tienes países como Vietnam, donde la gente en condiciones socioeconómicas más desfavorecidas, 75% puede ocupar los mejores resultados. Eso no pasa en México. La pregunta es, ¿y por qué no sucede? ¿Quién debería ser responsable de que eso sucediera? Una parte importante le corresponde sin duda al gobierno, y por eso hay que medirlo, y para medirlo hay que saber a qué tenemos derecho. Incluso, te comento, estaremos dando a conocer una plataforma que permita tener todos estos datos a la mano de manera digerible, fácil acceso, y entonces de manera sencilla tengamos frente a nosotros una clara responsabilidad donde el sistema educativo, si queremos que se transforme y no se presenten nuevamente este tipo de resultados, nos compete a todos. Si nos esperamos a que la autoridad tome las decisiones, pues podemos seguir esperando años tras años tras años. Entonces, ¿de quién depende? La autoridad tiene una parte, pero nos compete también a nosotros, y compete comentarle, platicar con los padres de familia para decir, el esfuerzo que usted está realizando para que su hijo vaya a la escuela, que es la aspiración de todo padre de familia, que tengan las oportunidades que nosotros no tuvimos, no está siendo suficiente. Entonces, ¿cómo acompañamos también a los padres de familia para que nuestros hijos aprendan? ¿Y dónde están las respuestas? En lo local. Y eso depende mucho de cada una de las entidades federativas, y entonces empezar a medirlas, a hablarlo claramente a través de oportunidades como estas para decir, aquí se está violentando el derecho de los niños de Tlaxcala, el derecho de los niños de Baja California, el derecho de los niños de Veracruz, y dónde están, insisto, ese derecho de aprender de los niños en México. Te voy a exhortar, si están de acuerdo en Mexicanos Primero, pudiéramos tener en el noticiero, en Mega Noticias TVC, a lo mejor una vez a la semana, ir desmenuzando estado por estado. ¿Cómo están? ¿Qué les falta? ¿En dónde están bien? ¿En dónde están mal? ¿En dónde tienen que apretar? ¿Qué no están haciendo? Para ir mostrándole a los habitantes de cada entidad en dónde están y qué es lo que tienen que exigir o qué es lo que tienen que hacer, porque la sociedad también tiene que trabajar. Los padres de familia son parte de sus tutores, tienen que acompañar, en este caso, a sus hijos. Ese se sintió como un reto. Y lo tomamos en Mexicanos Primero. Será un gusto y es una gran oportunidad el poder estar aquí.
y a través de tus micrófonos hacer este llamado, que tengamos claro que este es un derecho, es el derecho de nuestros hijos y entonces tenemos que hacerlo realidad. Si alguien quisiera ver el ICREE, está en www.mexicanosprimero.org y ahí encuentran toda la base de datos, cómo llegamos a los resultados, cómo llegamos al ranking. El documento obviamente ahí está disponible y lo puede bajar tan fácil como un clic. si le interesa, que yo creo que le va a interesar, adelántese a nosotros y empiece a ver cómo está la escuela donde su hijo va a tomar clases, donde su hijo va a educarse. Y recordar que es importante lo que tengamos que hacer como sociedad. Juan Alfonso, te agradezco muchísimo estos minutos y ya queda el compromiso para enero arrancar con con este ejercicio que es importante para la sociedad de México. Sin duda, y muchísimas gracias. Es una oportunidad estar aquí y el reto pues lo asumimos. Muchas gracias. Muy bien. Juan Alfonso Mejía López es el director general adjunto de Mexicanos Primero. Yo soy Paco Ramírez y le agradezco que haya estado con nosotros aquí en Expedientes TVC.